¿Cuáles son las fuentes cristianas para la vida y las enseñanzas de Jesús? Respondamos esta pregunta. Como es lógico, Jesús aparece en todos los materiales cristianos de finales del siglo I en adelante. La pregunta que suele darse entre los críticos de Jesús es si los padres de la iglesia y los teólogos temprano lo consideraban como Dios. Existen muchos cientos de casos en los que encontramos esta creencia en la deidad de Jesús y vamos a ofrecer unos ejemplos. Clemente de Roma, 100 años después de Cristo. El primero de los padres apostólicos dijo: debemos pensar en Jesús como pensamos en Dios. Otro padre temprano, Ignacio, 100 años después de Cristo, dijo de Jesús que era el propio Dios que vino a nosotros en forma humana. A mediados del siglo II después de Cristo, Justino Mártir, conocido con este apelativo porque padeció martirio, dijo él: el Padre del universo tuvo un hijo, quien siendo el Verbo y el primogénito, es también Dios. Un padre de la iglesia importante de finales del siglo II, Clemente de Alejandría, unos 170 años después de Cristo, hablando de Jesús, afirmó lo siguiente: nuestro educador, oh hijos, se parece a su Padre, Dios, de quien es hijo, que carece de pecado y de culpa, sin pasión de ánimo, siendo Dios inmaculado en forma de hombre, que cumple la voluntad de su Padre. En otro pasaje podemos leer de Clemente: siendo como Dios y como hombre, el Señor nos ofrece todo tipo de ayuda y de servicio. Como Dios perdona los pecados y como hombre nos enseña a eludirnos por completo. El padre de la Iglesia latina fue Tertuliano. Él era abogado y teólogo. Su mente brillante intentó comprender el mismo misterio de Dios y nos proporcionó las palabras trinitas, que en latín significa tres en uno. Repetimos esta parte. El padre de la Iglesia latina fue Tertuliano, abogado y teólogo. Su mente brillante intentó comprender el misterio de Dios y nos proporcionó él la palabra trinitas, que en latín significa tres en uno. Y de ahí derivamos nuestro término actual de Trinidad. Dijo él sobre Jesús: el Dios único tiene también un Hijo, su Verbo, que procede de sí mismo, por medio de quien fueron hechas todas las cosas, y sin él, cual nada fue hecho, que fue enviado por el Padre a la Virgen y nació de ella como hombre y Dios, Hijo del hombre, Hijo de Dios. El primer gran teólogo de la Iglesia fue Ireneo, un teólogo sirio que se convertiría en obispo en Lyon, en la Galia, Francia, y que haciendo referencia a Jesús dijo: para que Cristo Jesús nuestro Señor, Dios, Salvador y Rey, según la voluntad del Padre invisible. Para que Cristo Jesús nuestro Señor, Dios, Salvador y Rey, según la voluntad del Padre invisible. A principios del siglo III, Hipólito, un teólogo latino, habló de la enseñanza del apóstol Juan sobre Jesús en Juan 1:1. Y el bendito Juan, en el testimonio de su evangelio, nos ofrece una exposición de esta economía y advierte que este verbo era Dios, cuando sostiene que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, si el verbo estaba con Dios y era también Dios, ¿cuál es la consecuencia? ¿Diríamos que habla de dos dioses? Yo sin duda no hablaré de dos dioses, sino de uno solo. Sin embargo, sí, de dos personas y de una tercera economía.
la gracia del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia, a partir del siglo III, sobre todo el Concilio de Nicea, hablaron de Jesús como Dios, aunque la relación que mantiene el Hijo con su Padre en lo relativo a los atributos de la deidad era tema de discrepancia entre algunos creyentes heterodoxos. Nadie creía que fuera solo un hombre. Todos tenían en la idea de que Jesús era Dios. Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles son las fuentes cristianas para la vida y las enseñanzas de Jesús? Ya hemos mencionado aquí los diferentes puntos de vista de los padres de la Iglesia y los teólogos tempranos del siglo I en adelante. Entonces, los padres de la Iglesia y los teólogos tempranos sí consideraban a Jesús como Dios. Dios les bendiga. Suscríbanse a nuestro canal y sigamos aprendiendo respuestas a preguntas sobre Jesús.